Dios les bendiga, hermanos, esta preciosa tarde. Bendiciones, bendiciones, grandes bendiciones para todos nuestros hermanos que nos han seguido a través de las redes sociales. Muchas bendiciones a ellos, a todos a nuestros hermanos que no conocemos, pero sabemos que nos están escuchando a través de estas redes sociales. Un saludo muy especial también para la iglesia Roca de Oré, donde nosotros pertenecemos también, donde es pastor el hermano Frank Castillo. Mi nombre es Rodolfo Molina, hermanos. Bueno, esta preciosa tarde vamos a traer una palabra muy interesante que va muy de acuerdo a nuestros días, hermanos. Es una palabra que tiene que ver con lo que está pasando hoy en día y todo lo que se está viendo a través de los tiempos pasados como hoy actualmente. Y este tema le he puesto aviso de tormenta. Aviso de tormenta. Quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Joel, capítulo 2, del verso 1. Joel capítulo 2, verso 1. Y se lee así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Aviso de tormenta. Antiguamente sabemos que antes, para poder ubicar, para poder rastrear una tormenta, hablando de tormentas físicas, tormentas en el sentido de una tormenta común, porque cuando yo hablo de tormentas, aviso de tormenta, por supuesto que me voy a referir en forma metafóricamente, en sentido figurado. Pero ahorita quiero hablar de cómo las tormentas comunes en tiempos antiguos no se podía rastrear de la manera que hoy se puede rastrear una tormenta peligrosa. Hoy contamos con toda la tecnología, hoy contamos con todas las herramientas a través de los satélites para poder ubicar, para poder rastrear, y también en etapa más temprana de la tormenta se puede rastrear y poder clasificarla y poder medirla, por llamarlo así, de qué tan peligrosa puede ser esa tormenta. Pero como toda tormenta física común, existen ciertos protocolos que hay que seguir por parte de la población, por medio de las autoridades. Por ejemplo, quisiera hablar de dos fases del protocolo que es muy común en nuestros días cuando va a haber una tormenta. Ahora, no quiere decir que estas fases nomás sean esas fases las que se tienen que seguir. Por supuesto que hay muchas fases, puntos que se tienen que seguir, requerimientos, por llamarlo así. Pero hoy voy a hablar nomás de dos fases que comúnmente se usan para poder dar un seguimiento de preparativos de seguridad que tiene que ver con la tormenta que nos vaya a golpear en un tan determinado momento. Primeramente quisiera hablar de la primera fase. Por ejemplo, vamos a decirlo de esta manera: tener listos alimentos, almacenar suficiente agua, preparar linternas con baterías. Por ejemplo, tener alguna linterna o tener algún radio y tener suficientes baterías por si la energía eléctrica se llega a interrumpir. Podríamos decir que esa es la primera fase. La segunda fase es estar preparados. Las alertas, las alarmas van a estar encendidas. Es decir, que hay que estar preparados por si de alguna manera debe haber una emergencia de evacuación para poder nosotros salir y refugiarnos en un lugar seguro para resguardar nuestra vida.
Esto solamente lo estoy usando como simplemente como una ilustración de los protocolos de seguridad que se deben de seguir en una tormenta que puede golpear en alguna comunidad. Hace miles de años, hermanos, el profeta Joel activó las alarmas a nivel global, a nivel mundial. Activó las alarmas de que se acercaría una tormenta. Una alarma, hermanos, es un sonido, por llamarlo así, de peligro, de advertencia, de cuidado, donde tenemos que protegernos del peligro. Dice el profeta Joel: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Decía yo que las alarmas son sonidos de emergencia, son sonidos de peligro, de cuidado, de protección, que debemos tener cuidado. Y hoy en día, estas alarmas todavía están encendidas por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Ahora, el profeta Joel le ha llamado a esta gran tormenta como el día de Jehová. Él le ha puesto así como el día de Jehová. Joel 2:11, ustedes los pueden leer en su casa. Como el gran día de Jehová, como el día de la ira de Jehová. Jeremías llama a esta gran tormenta como angustia para Jacob. Esos son los nombres que le daba el profeta, como el profeta Joel, como el profeta Jeremías. Juan el apóstol le llama como la ira del cordero. La ira del cordero, Juan le ha llamado de esta manera. Apocalipsis 6:16. Ustedes también lo pueden leer en su propia casa. Y Cristo llama a esta gran tormenta como la gran tribulación. Mateo 24:21. La gran tribulación. Ahora quisiera yo preguntar, ¿cuáles son las características de esta gran tormenta? ¿Cuál es la naturaleza de esta gran tormenta? Dice el profeta Joel que serían tiempos de tinieblas, tiempos de oscuridad. Las tinieblas y la oscuridad en el Antiguo Testamento significaban muerte y destrucción. Es decir que dice el profeta Joel que sería tiempos de angustia, de mucho, terriblemente, un día terrible ese día. Un día de muerte, un día de destrucción, y agrega el profeta que sería difícil de mantenerse en pie. Qué terrible, hermanos. Son palabras bien terribles que estos profetas hablan de esos días. Por ejemplo, dijo el apóstol Juan en Apocalipsis 9:6, fíjese, que es tan terrible el peligro, que es tan terrible el temor en ese tiempo y el miedo, que muchos buscarán la muerte, pero no la van a encontrar. Así es de terrible. Ahí será un lloro, un miedo, un terror, y que el valiente dejará de ser valiente. Jeremías también dijo que sería un día terrorífico, que no habría otro semejante a ese día. Fíjese nomás. Qué terrible. Esto es demasiado terrorífico y terrible, este gran día, que no habría otro día semejante a ese día. Cristo también llama a esta gran tormenta. Dice que esta tormenta la llama la gran tribulación. Dice, y no habrá otro jamás, esta tormenta, dice, o esta gran tribulación, desde la fundación del mundo. No habrá otro sufrimiento, otra tribulación
desde la fundación del mundo. Fíjese que muchas personas piensan que la Biblia es un mito. Piensan que todo esto es un cuento. Pero sabe que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es infalible. Todo lo que la Biblia dice se tiene que cumplir. Y estamos hablando de lo terrible que va a ser esa escena. De lo terrible que va a ser ese gran día. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6 del Apocalipsis, que el Señor abrirá los sellos. Por ejemplo, si hablamos de los 4 sellos primeros que se abrirán, dice la Biblia que aparecerá en escena un caballo blanco que le montaba y tenía un arco, pero no tenía una flecha. Que eso simboliza que el anticristo entrará en escena una vez que la iglesia sea arrebatada, una vez que la iglesia sea levantada con el Señor Jesús allá en las nubes. El anticristo entrará en escena. Aunque el anticristo los primeros 3 años y medio no será terrible, por llamarlo así, pero va a engañar, va a seducir al mundo entero. Inclusive hacer un pacto con la nación de Israel y los palestinos o los árabes. ¿Sabe, hermanos, que estos días verdaderamente están terribles? Fíjese, estos días que hoy estamos viviendo son tan terribles, pero nada es comparable con esos días que vendrán. Porque como dice el profeta Joel, serán tiempos de aprieto, serán tiempos de dolor, serán tiempos de tribulación. Fíjese que el anticristo entrará en escena y será un tiempo de seducción. Pero una vez que se cumplan los primeros 3 años y medio, serán días terribles, como dice el apóstol Juan, que muchos buscarán la muerte y dice, y la muerte huirá de ellos. Dice la palabra del Señor también que se abrió el siguiente sello, el número 2. Y entra en escena un caballo bermejo, rojo. Y se le ha dado autoridad que quite la paz sobre toda la tierra. ¿Sabe que nosotros no podemos estar ignorantes? O no podemos ignorar de todo lo que está aconteciendo. No a nuestros ojos, quizás en forma secreta o en forma escondida, de lo que está pasando con las naciones. Las naciones están preparadas para la guerra. Hoy en día más que nunca están muchos escatólogos, muchos hombres preparados que hablan de muchas de estas cosas y no hay lugar a dudas que las naciones se están preparando para ese gran día, el día de Jehová, el día de tribulación. El caballo bermejo simboliza también de sangre, derramamiento de sangre. Serán tiempos bien difíciles, iglesia. Serán tiempos terribles. Dice la Biblia que también cuando se abre el tercer sello, entra en escena un caballo negro. Entra en escena un caballo negro que simboliza el hambre, la muerte en hambre, por inanición. Dice la palabra del Señor que el hambre es peor que la muerte por medio de la espada, es decir, por la guerra.
Vienen días terribles, iglesia. Vienen días muy terribles. Por eso estamos hablando, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de esos tiempos que vendrán? Son días de oscuridad, son días de aprieto, son días muy terribles que el valiente ahí va a padecer, va a sentir miedo, terror, dice la Biblia, como si fuera una mujer, fíjese, así dice la palabra del Señor. Tiempos de guerra, tiempos de hambre. Hace algunos días, estaba escuchando a través, por medio de la ONU, que se va a venir una gran hambre a la tierra. Ya había hambre, hermanos. Ya había hambre antes del coronavirus. Ahora las cosas se van a poner peor porque se están desangrando las economías a nivel mundial y hay mucha hambre en el mundo entero. Se va a multiplicar las muertes por medio del hambre. Y Cristo no ha venido. Y todavía no entramos en el juicio que vendrá, del juicio de la gran tormenta que hoy le estoy hablando. Dice la Biblia que también se va a abrir otro de los sellos, el cuarto sello. Dice la Biblia que es el caballo amarillo, fíjese, que simboliza la muerte y el Hades. Quizás muchas personas no pueden entender qué tan serio es este asunto. Qué tan terribles son estos días. Son días de gran aprieto. Son días muy tormentosos. Vendrán días, dice el apóstol Pablo, peligrosos para la iglesia. Y hoy los estamos viviendo. Pero esta tormenta que de la estoy hablando va a ser la semana 70 del profeta Daniel. Por supuesto que la iglesia no estará en tierra. Por supuesto que la iglesia no va a estar aquí. Dice la Biblia que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos hablando de la gran tribulación si la iglesia no pasará por la gran tribulación? Pero ¿quiere que le diga una cosa, iglesia? Esto que estamos viendo hoy en día, todo lo que está pasando y lo que ha pasado hace algunos años, es solamente una brisa, por llamarlo así, de lo que va a venir en los tiempos finales. Por supuesto que la iglesia no pasará por la gran tribulación, pero la iglesia va a experimentar como hoy lo que estamos experimentando con respecto a estas pestes. Aunque no serán días tan terribles como en los días postreros o en los días de la gran tribulación. Sin embargo, la iglesia tiene que estar expectante. La iglesia tiene que estar despierta. La iglesia tiene que estar firme para cuando venga el Señor Jesucristo a arrebatarnos allá en las nubes. ¿Sabe que los científicos han encendido las alarmas a nivel mundial porque están preocupados? Están preocupados por todas las cosas que están pasando a nivel mundial. Están preocupados por el comportamiento de la tierra. Están preocupados por el comportamiento del sol, de las estrellas. Es decir, que están preocupados por el comportamiento que está en los cielos. Están preocupados por el comportamiento del sol, de la luna. Están preocupados por las pestes que vendrán. Y estamos hablando de científicos que no son ateos. Inclusive ellos usan el término apocalíptico, del apocalipsis. Dicen estos hombres que lo peor está por llegar, fíjese. Y es lo que hoy estoy hablando. Por eso el profeta Joel encendió las alarmas. Dice el profeta Joel, dice, tocad trompeta en Sión. Toquen trompeta, dice. Da la alarma a todos los moradores de la tierra, dice. Porque viene el día grande, viene el día de Jehová.
Viene ese gran día de sufrimiento, de aprieto, de sufrimiento, de oscuridad, de tinieblas, de muerte y destrucción. Hoy es tiempo de reflexionar. Como les dije en el video pasado, de un llamado al arrepentimiento. Son tiempos de reflexión, iglesia. Esos tiempos que vienen bien difíciles, aunque la iglesia no vaya a estar en ese tiempo o en esos años, pero ¿saben qué? Es necesario que nosotros estemos muy sobrios, como dice el apóstol Pablo, porque eso significa que Cristo viene muy pronto, que la salvación está muy pronto a llegar para la iglesia. Fíjese, quisiera leer lo que dice, ¿verdad?, el profeta Joel. Dice en 2:11, dice la palabra del Señor: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es él el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Dice, ¿y quién podrá soportarlo? ¿Quién es el que podrá estar de en pie cuando Cristo venga con ese juicio? Créame que mucha gente no ha tomado muy en serio ni de lo que está pasando, ni de lo que va a pasar. Fíjese, quisiera leer Apocalipsis 6:12. Fíjese lo que dice, iglesia. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos, que la tierra va a temblar como un borracho. Fíjese, escúcheme bien, iglesia. Que la tierra va a temblar como si fuera un borracho. Cuando usted comienza a investigar, indagar con respecto a todos los terremotos que se han venido a través de toda la historia, nos damos cuenta que hoy en día, en estos postreros tiempos que estamos viviendo, la tierra tiembla cientos y cientos de veces diariamente, hermanos. Dice la Biblia que en el tiempo de la gran tribulación, en ese día terrible, dice que vendrá un terremoto. Dice, cuando se abra el sexto sello, habrá un gran terremoto. ¿Sabe qué? Ha habido terremotos a través de la historia, donde ha caído nomás en una nación y han muerto millones de personas en esos terremotos. Y han habido tiempos de pánico, días de pánico, de mucho miedo y terror. Y ha sembrado de luto estos terremotos. Dice la Biblia que estos terremotos van a venir, pero de una manera terrible, y van a dañar muchas vidas. Pero hay algo que a mí me llama la atención aquí. Dice, y aquí hubo un gran terremoto, dice, y el sol se puso negro como tela de silicio. Hace algunos días estaba yo viendo un documental. Estaba viendo un documental del comportamiento del sol. Los científicos estaban indagando, investigando el comportamiento del sol. Y estaban diciendo que va a haber un tiempo en que el sol iba a dejar de dar de luz. Algo iba a pasar en el sol que iba a retraer su luz. Es decir, se iba a oscurecer. ¿Sabe, iglesia? Que la palabra del Dios infalible. La Biblia no miente. La Biblia nunca se ha equivocado. Es la misma boca de Dios hablando por medio de la palabra. Son días terribles. Son días de gran miedo, de grandes sufrimientos.
¿Se imaginan las personas que van a vivir en ese tiempo? Y digo que van a vivir porque la iglesia no estará en ese día. La iglesia no estará en ese día. Ahora, si yo pregunto, bueno, ¿y para qué es la gran tribulación? Número 1, dice el profeta Daniel, que es para poner freno a la iniquidad y al pecado. Pero también, la gran tribulación, ahí Dios va a disciplinar a la nación de Israel. ¿Se imaginan las gentes que van a vivir en ese día? Muchos no quieren venir a la casa de Dios. Muchos no quieren recibir a Cristo, no quieren seguir sus caminos, sus veredas. Inclusive hay algunos que han dicho, bueno, si yo no me voy con Cristo, si yo no le acepto, bueno, a lo mejor allá hay una oportunidad de salvarme. Dice la Biblia que esos tiempos será tanto el sufrimiento, iglesia. Y tú que me estás oyendo, amigo, que nunca has hecho una decisión de seguir a Cristo, de aceptar a Cristo como tu Salvador. ¿Sabe que cuando muere una persona sin Cristo, se pierde todo? Lo ha perdido todo, hermanos. ¿Sabe que nuestra vida está escondida en Dios? Por eso el profeta Joel está prendiendo las alarmas de advertencia, de peligro, por todo lo que viene. Para que se preparen. Así como hay protocolos de seguridad en las tormentas comunes, ¿sabe qué? Los profetas están diciendo que nos preparemos en los tiempos antiguos. Ya los estaban diciendo, ya nos estaban anunciando de lo que vendría en los postreros tiempos. Así como hay protocolos de seguridad en las tormentas comunes, de guardar comida, de estar preparado para lo que viene de esa tormenta y que no nos pesque desprevenidos. También hay protocolos de seguridad en términos espirituales cuando venga esta tormenta. Me refiero yo a las personas que van a estar en ese tiempo y ojalá Dios quiera que un día usted pueda aceptar a Cristo. Ojalá y un día no tenga que ir a ese lugar y no tenga que vivir en esos tiempos tan terribles, que la muerte será una de las grandes cosas que van a pasar en esos tiempos. Voy a seguir leyendo. En Apocalipsis capítulo 6, 12, fíjese lo que dice. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre, dice. Y todas las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Los científicos, les decía yo, están alarmados, están preocupados por el comportamiento no nomás de la tierra, sino del cielo mismo. Están preocupados por el comportamiento de la luna, están preocupados por el comportamiento del sol, de las estrellas, del firmamento mismo. Fíjese que dice el libro, uno de los libros proféticos, fíjese lo que dice. En los últimos tiempos, dice el libro de Ageo, en los últimos tiempos, dice Dios, yo voy a hacer temblar la tierra, los cielos y los mares. El mar, ¿nunca se ha preguntado usted por qué no se sale? ¿Por qué los ríos se salen y por qué el mar no se sale? Porque Dios le puso ese rojo. Hubo un tiempo en que Dios le dice al mar, hasta aquí va a llegar el orgullo, de tus olas no vas a salir. Pero Dios ha permitido hoy en día que el mar salga. ¿Sabe por qué? Porque la profecía se está cumpliendo en estos últimos tiempos. Dios va a hacer sacar el mar para afuera. ¿Cuánta gente ha muerto en los tsunamis? ¿Cuántas vidas se han perdido? Estamos viendo tiempos peligrosos, iglesia. Cristo aún no ha venido, pero la iglesia ha sido testigo de grandes calamidades que han llegado a la tierra. Pero eso solamente es el escenario que viene
antes de que Cristo regrese en su segunda venida. ¿Se imagina cómo sería una escena que las estrellas, dice la palabra del Señor, que se van a caer del cielo? Dice el 6:13, fíjese lo que dice. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un viento. ¿Se imagina cómo sería esa escena? Ver cómo las estrellas se caen del cielo. Ver cómo el sol de repente se oscurece. Hoy en día, los hombres de ciencia están hablando mucho del calentamiento del sol. Dicen que hoy se está calentando mucho la tierra, cosa que no pasaba antes. Por supuesto que ellos les echan la culpa a muchos de los contaminantes, que inclusive que hay un pedazo de la atmósfera que está roto ahí arriba y la gente ya se está quemando con el sol y ha habido muchas muertes por medio del sol porque hay un calentamiento muy terrible que ha venido al mundo. Pero fíjese que dice la Biblia que en los tiempos postreros, que 7 veces el sol va a calentar más fuerte. Fíjese, ¿cómo sería la vida en la tierra en ese tiempo? Estoy hablando de la tormenta que se avecina, iglesia. Estoy hablando de esa gran tormenta para que nosotros pongamos oídos, abramos los oídos. Abramos nuestros ojos a lo que está pasando. El Señor está llamando la atención. Todo lo que está pasando es para llamar la atención del hombre, porque dice la Biblia que Él no quiere que perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Esa gran tormenta pisará no una nación, sino abarcará el mundo entero y habrá muerte y destrucción. Días terribles, dice el profeta. Dice Jeremías que le llama como el sufrimiento de todos los sufrimientos, dice Jeremías, porque no hay otro igual. El mismo Cristo dice que esa gran tribulación, dice que será tan grande y tan terrible, dice que no ha habido otra desde la fundación del mundo. Por eso es necesario que nosotros pongamos atención. ¿Sabe que nosotros somos atalayas? ¿Qué era lo que hacía una atalaya en el Antiguo Testamento? Era sacado el atalaya para vigilar fuera del campamento, para mirar si venía algún peligro al campamento y tenía que avisar de ese peligro. Nosotros somos atalayas, hermanos. Somos vigilantes. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle a la iglesia, de hablarle al mundo, que de todo lo que está pasando, está bíblicamente, son profecías que se tienen que cumplir y es necesario que pongamos atención, que Cristo viene muy pronto y que todo lo que está pasando, todo lo que hoy está pasando, son cosas que están dentro de esta palabra. Y nosotros no podemos dejar de hablar. Nosotros no podemos dejar de seguir hablando de aquello que viene, porque nosotros tenemos la responsabilidad como ministros del Señor de hablarle al mundo. Dios nos ha hecho responsables. Dice la palabra del Señor, todo aquel atalaya que no avise del peligro que viene, dice, la sangre de esa persona que muera va a ser cargada a su cuenta, por llamarlo así. Algunos dicen, bueno, pero hace mucho tiempo que están hablando que Cristo viene. Hace mucho tiempo que están hablando que va a haber un juicio. ¿No es cierto?
¿Sabe qué? El Señor está hablándole al mundo. El Señor está llamando la atención del pueblo de Dios. El Señor está llamando la atención del mundo pecador. Les dice el profeta Joel, el capítulo 1 del verso 5. Despierten, borrachos. Despierten, porque viene la ira de Jehová. Moradores de toda la tierra, despierten, porque viene el juicio, viene en camino, la alarma está encendida. Viene el gran día terrible donde habrá muerte, habrá oscuridad y habrá tinieblas. ¿Sabe? Porque mucha gente no toma en serio. Muchos dicen, bueno, la Biblia es un libro. A ver, ¿quién lo escribió? Y argumentan ellos, ¿acaso no fue el hombre que escribió la Biblia? ¿Por qué yo tengo que creer? ¿Por qué tengo que creerle a un libro? Mire, ¿sabe qué? Hay personas que es más fácil que le crean a un leño, a una piedra que tenga ahí la Virgen María puesta allí, o la imagen de un santo, le van a creer más que a la santa palabra de Dios. ¿Por qué le tengo que creer a un libro que fue escrito por el hombre? Dice el apóstol Pedro que la Biblia no fue traída por voluntad humana, sino que fue traída por medio de la voluntad de Dios. Por eso dice el profeta, despierten, borrachos. Y dice el apóstol Pablo, despierta, iglesia, tú que duermes entre los muertos, levántate. Porque la salvación está muy cerca. La alarma está encendida. Así como había los protocolos de una tormenta común. Proclamen, dice el profeta. Hablen en público. Congréguense, hagan una congregación santa. Hagan un ayuno santo. Porque vienen días terribles. Por eso hoy son tiempos de reflexión. Son tiempos de buscar a Dios. ¿Sabe qué? Fíjese lo que dice aquí, ahí es algo muy interesante en el capítulo 2 del profeta Joel, del verso 12 en adelante. Fíjese lo que dice. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y fíjese lo que dice el 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Convertíos a mí. Dios está llamando la atención del hombre. Y a través de todo lo que está pasando, está llamando la atención para que usted le busque, para que corra por su salvación. Así como se da llamado para evacuar y buscar un lugar de refugio, un lugar seguro, así está llamándole al mundo para que busquen refugio en Dios, hermanos, para que no se pierda esa vida. Convertíos a mí, dice el Señor, con todo vuestro corazón. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Antiguamente, una persona cuando estaba en calamidad o en sufrimiento, era común el rasgarse los vestidos. Pero rasgarse los vestidos era un sufrimiento, una demostración o una señal de un sufrimiento externo, no interno. Pero fíjese lo que dice el profeta. Dice, convertíos a mí, dice Dios, con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Dios está haciendo un llamado a una conversión, a una santidad, a una piedad verdadera, genuina. Dios no está llamando a una piedad falsa, hermanos. ¿Sabe que
La piedad es sinónimo de la santidad. La piedad tiene dos elementos muy importantes y es la estructura y es la columna vertebral de la piedad, que es el temor a Dios y la santidad personal, es decir, el sometimiento del Hijo de Dios, de la persona hacia Dios y la devoción a Dios. Cuando no existen esos elementos, es una falsa piedad. Dice el apóstol Pablo, muchos tendrán apariencia de piedad, pero sus hechos, sus testimonios contradicen lo que ellos profesan. Dios está haciendo un llamado al mundo de un verdadero arrepentimiento, como hablamos del arrepentimiento la vez pasada de la grabación que hicimos. Sabe que el arrepentimiento tiene dos elementos muy importantes para que sea genuino. Tiene que ser de la mente y tiene que ser del corazón. Si le falta un solo elemento, es un falso arrepentimiento. Dice la palabra del Señor que el pecador deje su camino y que se convierta a Jehová. Por eso dice el profeta, dice, rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Es decir, que sea un verdadero arrepentimiento del corazón. No que sea una piedad falsa o un arrepentimiento falso. Qué terrible. Pero hay algo, hermanos, que quiero también explicarles esta tarde. Hay algo que quisiera decirles. Fíjese que muchos hoy en día, les decía yo hace ratito, que han dejado de creer en el juicio venidero. Muchos han dejado de creer que no es cierto, como yo le decía ahorita, que esta Biblia fue escrita por los hombres y no tienen por qué hacer caso. Pero lo más terrible que está pasando de estas personas es que aún, a pesar del sufrimiento que estamos viviendo ahora, por ejemplo, con la pandemia, y todos los sufrimientos que ha pasado el mundo a través de su historia, parece que no viven en una realidad. Y muchos, a pesar de ver tantas terribles muertes a través de la pandemia que estamos viviendo hoy en día, ver cómo los gobiernos poderosos están casi luchando por sobrevivir, tanto a la muerte como a la economía también que se está desangrando en el mundo entero. Aún viendo todas esas muertes, el mundo entero cómo está lleno de luto, siguen viviendo una vida muy despreocupadas, fuera de la realidad. Y quisiera que abrieran sus Biblias y buscaran el libro de Amós, en el capítulo 6 del 1 y 3. Fíjese, vamos a leer el 1 y el 3, vamos a pasar hasta el 3. Fíjese lo que dice: ay de los reposados en Sión, de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. El 3. Oh vosotros, que dilatáis el día malo y acercáis la silla de la iniquidad. El 4. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos y en medio del engordadero. Hay personas que en medio de estas tormentas que están azotando a esta tierra como estamos viviendo hoy en día, esta tormenta de la pandemia, están tranquilos y están reposados.
están viviendo en una prosperidad sin igual. Tienen suficiente dinero para soportar todo este tipo de cosas, pero viven tranquilos y confiados. Y no confiados porque creen en Dios. No están confiados porque pertenecen al cuerpo de Cristo. No están confiados ellos porque ellos no pasarán por ese gran día o esa gran tormenta de la gran tribulación. Y decía yo, y no es porque estén confiados, que tengan a Dios por Padre y a Jesucristo como el Salvador de sus vidas, sino que están confiados porque tienen suficiente dinero, porque comen lo mejor de los corderos, porque toman de los mejores de los vinos, porque comen de lo mejor de las comidas. Estas personas viven aún en tiempos muy tormentosos. Les decía yo, no porque tienen fe, sino porque según ellos lo tienen todo. Y qué terrible, hermano. Porque dice el apóstol Pablo, dice, y hay mucha paz, dice. Pero de repente dice el apóstol Pablo, vendrá destrucción sobre ellos y nadie escapará. Fíjese nomás. Qué terrible. Por eso, hoy en día, muchas personas no nomás están llenas de gordura, me refiero yo en el sentido de que son prósperas y que viven tranquilos y no les importa quién muera. No les importa quién sufra. Ellos están tranquilos, están reposados en sus camas de marfil, en sus grandes palacios, con sus grandes carros, que lo tienen todo de comida, no les hace falta nada. ¿Qué importa quién muera? ¿Qué importa quién se infecte? A mí no me molesten, yo estoy tranquilo, estoy en una playa tomándome un coco y ¿saben qué? Que el mundo ruede, como dicen por ahí. Fíjese, qué tremendo. Pero hay otros, vamos a leer en Sofonías, otro tipo de comportamiento de estas personas en tiempos de crisis, en tiempo que aún viendo, como dicen por ahí, hablando vulgarmente, todavía ven la tempestad y no se hincan, dice por ahí. 2:15, vamos a ver qué dice 2:15 Sofonías. Dice, esta es la ciudad alegre, que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Solo yo y no más. ¿Cuál juicio? ¿Cuál juicio viene? ¿Cuál Cristo viene? Yo no creo en nada de esas cosas. Aquí yo nomás soy el que soy y no me importa lo demás. ¿Por qué? Es decir, que ellos dan de cuenta que son su propio Dios. Ellos son su mismo centro de su propia vida. Todo lo que tienen es a base a lo que ellos tienen. No todas las bendiciones que ellos puedan tener o el poder que ellos puedan tener es porque ellos son, dice, y no, ¿quién me lo ha dado a mí? Como dijo hace poquito un gobernador aquí de Estados Unidos. Todo lo que nosotros hemos hecho, dice, todas las cosas que hemos podido frenar un poco la pandemia, traer muchas cosas para ayudar a la gente, no crean que Dios lo hizo, dijo este hombre. Lo hicimos nosotros. Así es el hombre corrupto. Así es el hombre rebelde en contra de Dios. No reconoce la misericordia de Dios. No conoce la gracia de Dios. No conoce la compasión de Dios. No la conoce. La ignora. Él piensa que está por encima de todo y él se cree su propio Dios. Dice la palabra del Señor. Esta ciudad, dice, alegre y que está confiada, la que decía en su corazón, yo y no más yo. Dice Salomón que cuando hay tristeza en el alma, en el corazón, es cuando el corazón reflexiona. Es cuando el corazón se enmienda. Pero cuando hay fiestas, cuando hay pobres, cuando hay tantas cosas en que gastar nuestro dinero o el dinero, y ¿sabe qué? No se acuerdan de nada.
Sí, hay sufrimiento afuera, hay hambre afuera, hay turbulencias afuera, pero ¿qué? ¿Cuál es el problema? Yo lo tengo todo, yo no necesito nada. Es más, no existe juicio, no existe Dios, no existe nada malo que vaya a venir. Ahora quisiera hablar de otro comportamiento. ¿Recuerdan de Lot? Cuando los ángeles fueron a la casa de Lot y que estos hombres corruptos de Sodoma y Gomorra querían hacerle algo a los ángeles. Fíjese. Les dijo los ángeles, le dijeron a Lot, ¿sabes qué? Tienes que salirte con tu familia. Tienes que salirte porque Dios va a destruir, va a hacer llover, va a destruir a Sodoma y Gomorra. Y tienes que salirte. Tienes que buscar vas a ir a un lugar de refugio. No te va a pasar nada, pero Dios va a destruir este lugar, esta ciudad. Dice la Biblia que los yernos de Lot se burlaban. ¿Cuánta gente no se burla, hermanos? ¿Cuánta gente no se burla? Dice el apóstol Pedro que aquellos burladores, dice, que ya no creen en la venida de Cristo, que han dejado de creer. ¿Cuántos pastores hoy en día ya no creen en la venida de Cristo? E inclusive hay muchas personas que dicen que Dios ya no va a traer juicio sobre nadie. Han dejado de creer en el juicio que viene. Como hoy estamos hablando de esta gran tormenta, la gran tribulación. Estos burladores, fíjese, estos burladores, hoy en día, se burlan y dicen esto. ¿Cuánto tiempo hace que yo estoy hablando de lo mismo? Dicen estas personas. Desde que vivía mi abuela, desde que vivía mi bisabuela, decían que Cristo iba a traer juicio sobre la tierra y que la venida de Cristo ya era inminente. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el avenimiento de su venida? No existe. Muchos han dejado de creer. Y déjenme decirle, hermanos, para terminar. Hoy en día está activada la alarma, como decía el profeta Joel. La alarma significa peligro, hermanos. La alarma significa advertencia. La alarma significa que usted tiene que estar despierto, sobrio. Aunque, repito, la iglesia no pasará por esa gran tribulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay muertes? ¿Por qué hay guerras? ¿Y por qué hay pestilencias? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el escenario se está preparando para la gran tribulación. ¿Sabe qué? Siempre en las tormentas grandes, donde está involucrado mucho aire, aires huracanados. Ustedes se han dado cuenta, antes de que pise tierra el huracán o la tormenta terrible, se sienten unas brisas de aire, pequeñas brisas, pero se siente el aire fuertecito. Bueno, ahorita, hermanos, este es el escenario que se está preparando. Dice el apóstol Pedro que la venida de Cristo ya está más cerca desde cuando nosotros creímos. ¿Cuándo vino a Cristo usted, hermanos? ¿Cuándo aceptó a Cristo como su Salvador? ¿Hace 10 años? ¿Hace 20 años? ¿Hace 30 años? ¿Hace 40 años? ¿Qué significa eso? Significa que Cristo está más cercano. Una vez Cristo le dijo a sus discípulos, cuando ustedes vean a la nación de Israel cercada, la salvación está cerca, la redención está cerca. Si usted ve el escenario que se está viendo ahorita en el Golfo Pérsico o allá en el Oriente Medio, a las fronteras de Israel,
Cómo Israel está rodeado por medio de Rusia, por medio de Siria, por medio de Turquía, por medio de esas naciones como Irán, que son las naciones que van a invadir en los tiempos postreros a la nación de Israel. Israel está rodeado, hermanos. ¿Qué significa eso? Que nuestra salvación está más cercana. Y todo lo que estamos viendo ahorita, hermanos, de los gobiernos actualmente de las naciones poderosas, que unas están amenazando unas a otras, con el caso de Rusia y los Estados Unidos. Hace algunos días estuve yo oyendo que Estados Unidos se retira definitivamente del tratado que había hecho con Rusia para poder controlar las armas atómicas. Ya no confían en Rusia. Rusia es un enemigo de los Estados Unidos, como Irán, como Corea del Norte, China. Hay cosas que están pasando, iglesia, quizás que usted no pueda ver. Muchos escatólogos, muchos siervos del Señor que son cuidadosos con respecto y que están siempre indagando, investigando las profecías. Créame, hermano, que el mundo ha cambiado. Hoy ya no es tiempo de jugar, hermanos. Hoy ya no es tiempo de fluctuar entre dos pensamientos. Hoy ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo. Dice el apóstol Pablo que tenemos que redimir el tiempo. Dice el apóstol que tenemos que andar en nueva vida. Dice que son tiempos que peligrosos en donde nosotros tenemos que santificar nuestras vidas. Recordemos que el Señor está esperando una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Dios quiere presentar a la iglesia como una iglesia santa, al esposo, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Quisiera decirles, para terminar, esta gran tormenta va a abrazar al mundo con mucha tempestad, hermanos. Esta tormenta que de Dios le estoy hablando vendrá y no habrá misericordia, hermanos. Habrá destrucción, habrá mucha muerte, hermanos. Por eso la alarma está encendida. Por eso el Señor está llamando, como dice el profeta, le dice a las naciones, dice, convoquen, júntense, hagan asamblea, hagan un ayuno santo, congréguense de una manera santa y pídanle a Dios en ruego. ¿Lo estamos haciendo? Porque son tiempos duros, hermano, que estamos viviendo. Aunque repito, aunque esta no sea la semana 70 del profeta Daniel, sin embargo, hermanos, lo que esto nos está indicando lo que estamos viviendo hoy en día, es que este día de la gran tormenta de la que hoy les estoy hablando está más cerca que nunca. Si hay alguien que nos está escuchando a través de las redes sociales y que este mensaje le ha llegado al corazón, al centro de su corazón, acérquese a Dios, acérquese a Cristo, acepte a Cristo como su Salvador, acepte su sangre, acepte su rescate, acepte su gracia y acéptele como su hijo. ¿Sabe por qué? Esa es la única manera que usted puede estar preparado. No importa que venga esa tormenta, si usted pertenece a la iglesia ya no va a estar aquí en la tierra. Está allá con el Señor gozándose allá en las bodas del Cordero. Son tiempos de reflexión, como les dije la vez pasada. Sí, son tiempos preocupantes, de preocupaciones por muchas cosas, pero también son tiempos de reflexión, iglesia. Quisiera que, donde estén ahí en casita, cierren sus ojos, hermanos. Cierren sus ojos. Quiero que oremos todos. Y nos preparemos, hermanos,
que vivamos la vida que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Que seamos vasos de honra para el Señor, que no sean los vasos de deshonra. Dios está llamando la atención por medio de todos esos sufrimientos que han venido aquí a la tierra. Dios está llamando la atención para que lo puedas mirar al cielo y para que tú busques refugio en Él. Porque vienen días tenebrosos, vienen días terroríficos, una tribulación de la que jamás ha pasado en todos estos sufrimientos que ha tenido el mundo a través de toda su historia. Oremos, hermanos. Padre bendito, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Yo te doy gracias, Señor, porque dice tu palabra que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Tu palabra siempre va a hacer lo que tiene que hacer porque es tu palabra, porque tú eres Dios. Yo te pido por todas esas personas que nos escuchan por medio de las redes sociales, aunque no los conozcamos, pero tú sí los conoces, Señor. Toca su corazón. Si hay una persona que está enferma, tócale su cuerpo. Si hay alguien que no te conoce, Señor, toca su corazón. Que esta palabra llegue a lo profundo, muy hondo de su corazón. Y también te pido por todos nuestros hermanos que nos están mirando a través de las redes sociales. Y sé que ellos nos están mirando. Yo te pido por ellos, te pido por toda la iglesia, te pido por nuestro pastor, Frank Castillo, y todos nuestros hermanos de la congregación de Roca de Oreb. Yo te pido por todas las naciones del mundo, Señor. Yo te pido por todos los reinos de la tierra, por todos los gobernantes de la tierra, que ellos abran los ojos, porque cercano está el día de Jehová. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos ustedes. Amén.